Ya, entonces en la clase del miércoles seguimos con la operación unitaria. Un poco más en detalle, hablamos de las torres de destilación, donde uno de los parámetros operacionales es el reflujo y a su mismo tiempo es un parámetro de diseño, ¿sí? Describimos las partes del equipo de destilación, es lo que ustedes tendrían que ver un poco ya más en detalle de esta misma slide que la tendría que enviar hoy. Vimos el aparato que está construido en nuestro laboratorio, en ingeniería química, se hizo en el taller mecánico, ¿sí? Después vimos la torre de absorción gas líquido, eso es lo que les explicaba hace un rato. Hay una torre que son dos columnas con distintos empaques. Empaque me refiero a estos anillos Ratchet. Los mismos anillos que ustedes han visto cuando entran al LOW, al laboratorio de operación unitaria, es una torre de destilación de vidrio grande, tiene unos anillos. No sé si lo han visto, ¿todos lo han visto? Francisco Gallardo, Gabriela Vázquez, ¿lo han visto? Sí, profe. Ya, esos anillos lo que buscan es contactar el líquido con el vapor o gas. En el caso de la destilación es vapor, en el caso de la absorción de SO2 es gas líquido. ¿Sí? Entonces forma una película, cosa que aumenta el área de contacto, uno de los factores claves de la transferencia de materia. Profe, ¿Sí? con esos anillos se refiere como a los tubitos que hay. Hay unos tubitos, exactamente, hay unos tubitos Ah, ya. cortados de vidrio que se llaman anillos Ratchet, ese es un tipo. Hay un montón de diseños más que los vamos a ver en las torres de absorción, hay muchísimos, y lo que buscan es dos objetivos, qué buena pregunta. Maximizar el área de contacto, que quede una película bien mojada, pero que no tengas mucha pérdida de carga, porque si tienes mucha pérdida de carga no pasa el gas, no pasa el vapor. Entonces tienes dos efectos encontrados. También hay empaques que son estructurados, o sea, un paquete así como de cuchuflí, te mete entero. Eso es lo mejor entre paréntesis. Las torres de enfriamiento también tienen estos empaques, contactor gas líquido, porque la torre de enfriamiento evapora, necesita una superficie que pase el gas sin producir pérdida de carga y contacte el líquido. ¿Me explico? Entonces, en el caso del laboratorio que tenemos en ingeniería química, hay dos torres que tienen distintos tamaños de empaque para estudiar delta P y eficiencia de transferencia en función del área de transferencia. ¿Okay? Aquí es súper importante. Lo que usted haga en un absorbedor, de hecho una pregunta de quiz, un absorbedor de gas líquido no puede generar sólidos, porque aquí no podrías meter, por ejemplo, el H2S con la soda. Es una mala idea. Es buen contactor, pero forma sólido y se tapa. ¿Me cachan o no? Entonces, a ver, de todo lo que estoy hablando, hay cuestiones que ven en teoría, pero también hay cosas que son de la práctica y del sentido común. ¿Okay? Entonces, en el caso del H2S, que ya hemos discutido, por ejemplo, el caso de la Farfán no se genera H2S, ahí lo que mejor funciona es un wet scrubber, porque el wet scrubber genera gota y una corriente de gas que está libre, un tubo pelado que no tiene nada. Tú generas la ducha y haces pasar el gas. Entonces, en la medida que esta cosa reacciona, forma el sólido precipita y cae. ¿Ok? Ese es el absorbedor gas líquido. El otro aspecto importante del absorbedor gas líquido que discutimos en la clase, tanto para el CO2 como el H2S, es que con reacción química siempre es mejor, porque la concentración en la fase líquida es siempre cero, entró y reaccionó, y tienes un buen gradiente. ¿Ok? Eso es lo que discutimos en la clase pasada, es el equipo que tenemos. Como aparatos de medición, aquí me encantaría instalar los dos sensores de CO2 que compré hace unos 2 años atrás. Así que apenas volvamos, quiero que algunos de ustedes, en especial los ambientales, se vuelvan a trabajar en esto, porque quiero hacerlo en línea. ¿Ah? Como les comenté al inicio de la clase, también me interesa desarrollar sensores en esta línea, sensores de bajo costo. Yo creo que podría ser menor que 100.000 pesos. Si no es con salida, sí, puede ser conectado a un computador, salida celular es más cara, pero si salida a internet es más barato. El ejemplo de esto es el aparato que desarrollamos con María José, que es una patente que hay asociada para medir soluciones de cobre. Se pueden hacer equipos de bajo costo para esto. Eh, Después, no sé si sigue acá con las torres de enfriamiento, sí, claro, con las torres de enfriamiento también hablamos. Está la torre industrial, que es muy parecido a una absorción gas líquido, pero aquí el objetivo y la operación es distinta. Aquí se pone en contacto una corriente de líquido con aire, con el propósito de evaporar, y en esa evaporación yo enfrío el agua. ¿Y para qué me sirve esto? Para circuitos de enfriamiento. Esto es una operación de servicio donde ocurre transferencia de materia y calor simultáneamente. A la derecha ven la torre de enfriamiento de laboratorio, tiene sus empaques que son de madera, normal, online.
Ok. Ahí. Voy a andar un poquito más. Ahí. Ahí sí, la voy a andar un poquito más. Entonces tiene ese empaque de madera donde lo logras mojar. Y una vez que está mojada se evapora más fácilmente. Eh, dentro de lo que son las torres de enfriamiento, perdón, después pasamos a los equipos de secado, donde aquí pone en contacto un sólido húmedo con una corriente de gas caliente para producir un proceso de secado. Ahora, estos son equipos donde tú manejas, como manejas sólido, esto que está acá va girando, ¿cierto? Este es un típico secador rotatorio con su ciclón para separar las partículas. Aquí lo limitante es que cuando tú trabajas con sólido gas, tienes problemas de material particulado. Entonces tienes que tener un buen ciclón. Aquí obviamente esto solamente está construido, está cerrado. Y después, más encima, aparte de esto para los ambientales, hay filtros de manga, que es para material más fino. Y si tuvieras más fino y caliente, ocupas precipitador electrostático. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes sólido con gas, lo que sea, secado, tiene que pensar inmediatamente que voy a tener muchos problemas con los finos. Necesito tener etapas. ¿Ya? Esto para la parte de tratamiento de gas. Estos equipos principalmente lo hemos ocupado en la parte de secado de harina de pescado, producción de cemento, súper choro para gran escala, para secar productos, para temas de reciclaje y todo, es muy sencillo. Hay varios tipos, nosotros vamos a estudiar unos 15 tipos, o sea, no de rotatorio, pero unidades de secado, ¿ya? En su momento tuvimos un equipo acá grande, el profesor Sperges hizo su memoria en esto, un equipo gigante, como unos 4 o 6 metros, para secar harina de pescado, y lo que estudiamos en estos alzadores, ¿ok? Eso es lo que, eso es una operación de secado, ¿ah? Ejemplo. Después tenemos el secador de bandejas, esto más que nada para estudiar la fenomenología, para ver el espesor. El espesor es clave en el secado, porque ocurre un fenómeno que se llama un fenómeno de capilaridad, donde el agua que se transporta de la matriz sólida le cuesta pasar. Entonces aquí el área de transferencia y el espesor de película es clave para el tema del secado. Alternativamente tenemos el secador de lecho fluidizado, que es el más eficiente de todos. El de lecho fluidizado es el más eficiente de todos para secar cristales sólidos. De hecho, hay unos procesos que secan cloruro de potasio, no, perdón, carbonato de litio con leche fluidizado o transporte neumático. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí quiero que tengan la impresión de los equipos, quiero que sepan dónde se ocupan, en qué industria se ocupan. Carbonato de litio, harina, tratamiento efluente, la industria de cemento. ¿Okay? Acá dentro de estas cajitas hay unas bandejas, se llaman secador de bandeja. Todo lo que es producto agrícola, manzanas, plátanos, zanahorias, entonces se secan en bandeja. Aquí el detalle importante son las humedades. Con las humedades, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, con esos dos parámetros saco todo lo que necesito. Escuchen bien, más el flujo obviamente. Temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco. Entonces aquí les voy a pedir que todos deben tener su aplicación en el celular o en el computador de carta psicométrica. Carta psicométrica. Bájenla, por favor. Ustedes con los datos de temperatura, bulbo húmedo y bulbo seco pueden sacar humedad relativa, humedad total. Quiero que se manejen en eso. Obviamente les voy a explicar un poco más. Es un conocimiento que tienen que tener de cursos previos, carta psicométrica. Lo vamos a ocupar en secado y lo vamos a ocupar en torres de enfriamiento. ¿Estamos claros? ¿Hasta este punto hay alguna consulta? No, sigamos. Después, en la clase anterior hablamos de los absorbedores. Y dimos harto ejemplo. Vimos el ejemplo de la planta de carbonato de litio. Por favor, revisen los videos y repasen esto. Lo interesante es que hicimos un diseño de inyector de gas. Nuestra característica, me refiero al Departamento de Ingeniería Química Ambiental de la Santa María, tiene un equipo que trabaja en dispersión de gas. Y aquí hemos hecho muchas cosas. Este es el inyector, es el inyector implementado. Les voy a detallar y por favor anoten. A ver, ¿qué hemos hecho en temas de burbuja? Inyectores, como el que acaban de ver, con esfuerzo de corte para controlar el tamaño de burbuja. Tenemos otro desarrollo que es para producir evaporación de alta tasa en las pozas de evaporación solar de litio,
En vez de evaporar al sol en poza estática, le metemos aire y aceleramos el proceso. Pasamos de 8 litros metro cuadrado día a 30. Por tanto, se reduce el tiempo en poza. Hay que meter energía, ¿cierto? Después trabajamos con un concepto que se llama burbuja seca. Secamos burbuja, la inyectamos al reactor. Esa burbuja seca se evapora internamente y se enfría la película. La idea ahí conceptual es tener puntos de nucleación para cristalización, ¿ya? Es un invento. Todo esto que está acá, obviamente tiene su propia tesis. Entonces aquí yo voy a esperar que un estudiante X me diga, profe, esto me interesa, quiero verlo y todo más detalle. Entre paréntesis, esa tesis que hizo Emilio Cortés, aquí ocupamos los prototipos de bajo costo. Con 100.000 pesos hicimos instrumentación para medir temperaturas y humedades. Y ojalá que no me crean para que vean cómo lo implementamos. Eso lo pagué en mi bolsillo, pero puedo decir que tenemos una tecnología súper top para hacer cristalización nuclear que no la van a encontrar en ninguna parte en el mundo. Eso lo hicimos nosotros. Por eso me gusta que no me crean y le mando la información y lo vean. ¿Ya? ¿Ok? Así que no me siento mal si no me creen. Al contrario, les muestro la información. Después hicimos otro invento que tiene que ver, escuchen bien, con gotas huecas. O sea, son burbujas de aire recubiertas con un solvente. ¿Para qué? Para hacer extracción por solvente, pero en columna de burbujeo. ¿Qué ventaja? Reactor flujo-pistón, que es mucho más eficiente. Gotas huecas, hollow drop, es súper, súper top. La verdad, llevamos como 25 años de desarrollo, no es exageración, 25 años de desarrollo. Recién ahora, un exalumno creó una compañía, hizo un spin-off, y tenemos financiamiento para hacer el piloto industrial. O sea, imagínense todo lo que ha demorado el desarrollo, pero fíjense lo que estoy hablando de usar gotas huecas para hacer extracción por solvente. O sea, hay que pensar un poquito para entenderlo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos, Bruja? Después tenemos otro invento, escuchen bien, tenemos microesferas de vidrio funcionalizadas. O sea, son burbujas de vidrio muy chicas, de 40 micrones, con las cuales hicimos reaccionar en la superficie un alcohol lineal para que ésta quedara pegada a un CH4, un CH8, un CH12, para convertirlo en hidrofóbico. ¿Para qué todo esto? Para recuperar partículas finas que se pierden en la flotación de microplásticos que contaminan, recuperación de microgotas. Las microgotas de orgánico para tratamiento de fluentes no lo puedes hacer. Esto es un invento con patente también que desarrollamos en la Santa María con un producto de 3M. ¿Ok? O sea, todo en torno a burbuja. ¿Les queda claro por qué trabajamos harto en burbuja y todo? Tenemos todas las variedades de burbuja posibles. Perdónenlo rápido, pero sé que está grabado. Así que eso. ¿Ah? Acá está todo este resumen de las posibles formas de inyectar. Este slide es súper importante. La analizan. En cada una de estas cosas hay muchas cosas. Hay ventajas, desventajas de los inyectores de gas. Pero en la industria de procesos, mezclar gas líquido es un tema súper relevante. Lo voy a decir, los ambientales, los que trabajan en agua servida, todo el equipito, esto lo sabe Camila, se lo he dicho hartas veces, lo hacen mal, porque inyectan aire sin saber cuál es el aire superficial, porque no tienen cómo medirlo. ¿Ok? Y ya sabe. Pueden medir oxígeno, pueden medir RP, pero plantas que he visitado le tiran aire a lo bruto, porque no tienen cómo optimizar los sistemas inyectores. Hay una compañía israelí que hace poco desarrolló un tema, pero no puede medirlo. Nosotros sí, nosotros podemos medir tamaño de burbuja. Esa es la gran ventaja, ¿ok? No hay nadie más que lo pueda medir. Y esto, por favor, no me crean y busquen. Nadie más en el mundo, me refiero al equipo McGill, ha desarrollado una tecnología para medir en equipos industriales distribución de tamaño de burbuja, el área superficial, ¿ok? Bueno, con esto se acabó la última clase, algunos quedaron con esta idea. Esto es simplemente para mostrarles que un equipo de absorción con reacción química, quiero cerrar esto, porque será más grande. Perdón, quedó como gigante, ¿no? Sí, quedó como gigante, ya. Acá hay dos etapas, está la absorción y la desorción. Este es un caso ejemplo en el cual yo quiero capturar el CO2. Lo interesante de esto es que tengo MEA y tengo DEA. Gabriela Vázquez, ¿por qué tengo un MEA acá? ¿Para qué me sirve este MEA? El metilmetanolamina. No sé, profe, no se me ocurre. Lo explicamos la clase pasada. Irene Larral.
¿Qué hablamos respecto de esto? No tengo anotado, pero no sé. Ya, No, mire, hay videos. Yo sé que esta clase es súper rápida, es una clase de ingeniería, no están acostumbrados a esto, pero yo les insisto en que aprovechen la oportunidad de aprender estas cosas. No estamos hablando de nada que esté fuera de tiesto, todo esto se ocupa ahora. Es lo que hay en la calle, me refiero a la industria. Lo voy a repetir de nuevo. Hay todo un tema con los gases de efecto invernadero CO2. Entonces queremos capturarlos para no producir el efecto invernadero, contaminar con gases que se llaman que tienen greenhouse effect, ¿cierto? De calentamiento global y todo el cuento. Entonces estos gases uno los puede absorber, ¿ya? Se puede absorber con agua, pero si tú lo absorbes con agua y un producto químico que se llama MEA, metilетanolamina o dietiletanolamina, son moléculas que te absorben químicamente y retienen el CO2 y que después tú en una etapa posterior, a través de un estripeo o una desorción, la desorción es el proceso inverso de absorción, es decir, pasa de gas a líquido, ¿sí? En caliente, siempre estas curvas se corren, mientras más caliente, menos solubilidad tengo de un gas, ¿sí? Saco el CO2, entonces primero aquí tengo una corriente, voy a inventar que viene a, no sé, un 2% CO2, entonces tiene poquito CO2 pero me molesta, entonces lo saco. Y aquí lo concentro, aquí el CO2 en la fase líquida quedó tan concentrado que esta corriente CO2 sale al 98%. ¿Me explico? Entonces, como diseño de proceso, yo primero lo saco de una concentración que está en una composición que es mucho volumen de gas, aquí lo concentro. Entonces, aquí el 2% lo saqué al 98%. Porque ese gas ahora a un 98% lo puedo hacer lo que quiera, puedo producir otro producto. Profe, ¿Sí? profe, ¿aquí se refiere que está señalando como un equipo en específico ¿Están viendo o el al mouse? proceso? No se ve el mouse. No. No se ve el mouse. Ah, perdón, es que yo estaba en otro computador, disculpe. Aquí está con el mouse completo, ¿no? ¿Ven el mouse? ¿Se ve chico el mouse? Sí, muy ordinario este mouse. A ver si lo puedo agrandar. Voy a marcar entonces. Ya, primero, ¿a qué ocurre la absorción? Mira, más decimos un lápiz blanco, qué ordinario. A ver, agrandeo acá, more. Acá están los coloritos, draw, o dejarlo en grande y en rojo. Esta es la unidad de absorción. Aquí se absorbe. Entonces, por ejemplo, aquí este gas entra con una concentración de, da lo mismo, 5%, esa es baja. Aquí se absorbe del gas líquido y reacciona con el MEA, que es el metilетanolamina. ¿Ok? Esto ocurre en frío. Mientras más frío, es mejor la absorción. Hay más solubilidad del gas. Ley de Henry. Menor temperatura, más solubilidad del gas. ¿Ok? Se acumula el líquido. Este líquido después entra acá con una... perdón, el enfriamiento ocurre acá arriba, ¿ven? Aquí se enfría, para asegurar que absorba más. Normalmente aquí hay una etapa de integración de calor, pero no importa. Aquí se acumula el líquido, alimento este equipo, pero acá lo tengo con un rehervidor, un reboiler. Ese rehervidor calienta la solución y hace que el CO2 se desorba, pero el MEA se mantiene. Entonces aquí saca el CO2. En este equipo, que aquí esto es acá tengo produzco vapores, aquí condenso, el líquido se recupera con MEA, se recupera el líquido, pero como el CO2 no es condensable, se va. Y ese CO2 que se va para acá, lo puedo tratar como quiera. Puede entrar a otra reacción química, da lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo lo burbujeo, si burbujeo el CO2 en una lechada de cal, o puedo producir carbonato, puedo producir un montón de cuestiones, ¿ok? Pero ya es tratable. Entonces, desde el punto de vista de diseño, a mí siempre me va a convenir concentrar los productos, porque después los puedo tratar. Lo mismo hago con la absorción y los procesos en general. Entonces, la gracia de la transferencia de materia es que yo lo puedo sacar selectivamente y lo puedo concentrar para otra etapa. ¿Estamos claros con esta última de la captura del CO2? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre usar el metiletanol y el dietiletanol? Curva de equilibrio. Todavía no lo vemos. Ya. La curva de equilibrio se desplaza más o menos y también depende de los rangos de temperatura. Pero aquí el juego de la absorción es la curva de equilibrio.
Otro ejemplo de, este no es absorción, es adsorción, que lo vamos a ver. ¿Ustedes han usado sílica gel para secar productos cuando están en química, lo meten en un tamborcito, o sea, un frasco de vidrio con sílica gel, ese producto azul? ¿Alguien de ustedes ha ocupado la sílica gel? ¿En laboratorio químico lo ha visto? ¿Alguien de ustedes, dígame yo, por favor, que lo ha usado? Ok, ¿alguien ha comprado zapatos y viene un sachet que dice no sé cómo estas pelitas porque tienen sílica gel? ¿Quién dice yo? Sí, sí. Ok, esas pelotitas tienen sílica gel porque son, escuchen, absorbente con D de agua. Entonces eso chupa agua, la absorbe químicamente. Pero si eso yo los pongo en temperatura, los pongo en un tostador, en un sartén, desorbo el agua, porque lo que estoy haciendo con temperatura es desplazar el equilibrio. Mientras más frío, más absorción. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver las curvas de equilibrio y las curvas de operación. Con eso trabajamos con el equilibrio y con la línea de operación. Pero no ahora estamos viendo los tarros, ¿ya? Ok, hagamos una pausa. Ah, no, perdón, falta que nos hablen sus compañeras de... No, del H2S ya hablamos. Ah, no, pues ahora grabado. Voy a dejar una pausa porque no grabamos eso. ¿Quién averiguó entonces la noticia del H2S en clínica, en una clínica que está en Vitacura, no me acuerdo dónde? Por favor, háganos su resumen del H2S. Yo, fue en la clínica San Cristóbal que queda en Vitacura y fueron a limpiar una fosa séptica en la mañana y cuando entró la primera persona se murió y después cayó al pozo y fue una segunda persona a ayudarlo, que también era uno de los trabajadores y también murió y después creo que el tercero que entró fue un funcionario y también murió y 5 personas resultaron heridas porque la fosa séptica estaba emitiendo mucho H2S, creo que la concentración era entre 70 y 80 ppm y la norma dice que era como 4 veces la norma. Entonces igual hicieron un sumario al hospital. Está bien el resumen, excepto por un detalle. Usted es ingeniero y tiene que generar credibilidad. Porque dice, creo que. El creo es para la religión. ¿Ya? Entonces, Ya. si te sacó la información, mira, de acuerdo a el reporte que leí, esto es lo que sé. Así que practique más esa parte, ¿ya? Es importante demostrar la credibilidad. No implica que las sabéis todas, no implica que la información es correcta. Pero sí, mira, de acuerdo a esta información que leí en tal reportaje, tal cosa. ¿Ya? Y siempre es bueno complementarlo con algo más. Por ejemplo, ¿qué hubiera esperado a ti viene ahora? Mira, la norma de ambientes confinados del H2S es tanto, y la norma que ellos, y la medición que tenían de acuerdo al instrumento era tanto. ¿Ok? O sea, ir un poquito más allá, estoy hablando dos cositas más nomás. ¿Por qué es usted ingeniero ambiental? ¿Y a quién le van a preguntar? Soy química. Bueno, no importa. Química, seguridad de proceso. ¿Mm? Norma de seguridad en ambientes confinados. Oye, Irene, ¿qué taller hicieron ya? ¿En qué taller van? No pude inscribir taller, iba a inscribir el 1 y el 2 y no, nunca me aprobaron la solicitud este año. Ya, porque Y el año pasado tampoco pude. porque el taller 3, ahí vemos seguridad de proceso, con el Fermi, este tipo de cosas. ¿Quién hizo taller 3 de los que está acá? ¿Alguien hizo taller 3 para los ingenieros químicos? Ok. Sigamos. ¿A quién le tocó a ti? Ahí estoy mirando a la Carmen, justo apareció, ¿no? ¿A quién le tocó el tema de la fundición y la normativa de descarga? Yo. El decreto del 2013 para las fundiciones, el decreto 28, que establece normas de emisión para fundiciones de cobre y fuentes de emisiones de arsénico y busca reducir las emisiones al aire del material particulado, el dióxido de azufre, el arsénico y el mercurio, y para eso establece un límite anual para la emisión de CO2 y arsénico y fija un porcentaje de captura y fijación que deben tener las plantas para azufre y arsénico, que es del 95%. Ok, muy bien. Comentario. Lo mejor es cerrar todas las fundiciones. Se acabaron las fundiciones, se acabó el problema. Pero eso genera una condición de vulnerabilidad.
Así que, Carmen, quiero que complemente esto con el comentario que hacemos en el curso de Ingeniería Sostenible, que también les mandamos los links. Justamente hablamos de fundiciones. Y de hecho, un poco más, por favor, revisa la versión más nueva, la PPT, que todavía no aparece en el mercado, o sea, está disponible. Ahí podéis verlo con Vania, la ayudante de transferencia de Ingeniería Sostenible, para que tú estés al día, ¿ok? Entonces, como Chile no puede quedar vulnerable en cuanto a la producción de concentrado de cobre, tiene que parchar sus fundiciones. Parchar significa arreglarla. Y tuvo que invertir así muchas lucas, onda 2.000 millones de dólares, un orden así. Si no, quedamos vulnerables. Entonces genera un impacto económico en el país. Se hizo. Entonces, en el caso del teniente, los gases de cola, los gases de SO2 que se van, que originalmente tenían SO2, absorbedor SO2, con reactor catalítico para pasar de SO2 a SO3, y después el SO3, escuchen bien, un absorbedor de SO3 con ácido sulfúrico con reacción química. Ahí mezcláis ácido sulfúrico al 98% con una corriente de SO3 que viene en una razón, escuchen, razón gas líquido 300 a 1, o sea, 300 de gas y 1 de líquido. ¿Alguien me va a preguntar por qué después? No ahora. Se hace una reacción química y se genera nuevo ácido sulfúrico al 99%. Todo ese proceso existía, pero no era suficiente, porque los gases de descarga estaban sobre la norma que describió Carmen. Para eso, se agregó una nueva sección de planta con un adsorbedor, con D, adsorbedor. Y ese absorbedor acumulaba el SO2 remanente, después se retrolavaba, generaba una solución con un 30% de H2S, y eso se alimentaba nuevamente la planta, el absorbedor gas líquido. Ahora, todo lo que yo le acabo de escribir, la clase no termina acá, ustedes tienen que revisar el video y hacer el monito para ir entendiendo las cosas. Si ustedes no hacen el monito, no van a entenderlo, ¿ok? Yo no les puedo dar todos los monos, todos los diagramas. Esto les va a ocurrir siempre. Van a visitar plantas, tienen que adquirir la práctica de hacer el monito. ¿Ok? ¿Estamos? Es el cuento del SO2. Por otra parte, como este SO2 viene de los concentrados de cobre, entonces yo no puedo usar el concentrado de cobre tal cual. Tengo que hacerle algún tratamiento previo. ¿Me explico? Entonces, ese tratamiento previo, en el caso de Chucky, hicieron una planta nueva que se llama Ministro Ales, que es una tostadora. Entonces, antes de meter el concentrado a la fundición para sacar el CO2, se hace reaccionar previamente, le sacan el arsénico, producen trióxido de arsénico, y ahí se alimenta la fundición. Ahora, es una tremenda planta, tuvo muchos problemas para partir, y eso que bueno están grabando, pero es una muy mala idea, porque genera, están trabajando con polvo. Trióxido de arsénico, polvo, es muy difícil el manejo de los polvos y no resuelve el problema ambiental. Eso fue un error, y por qué lo digo con tanta arrogancia, y no soy humilde, porque nosotros desarrollamos una tecnología, nosotros, me refiero a mi colega Gerardo Fuentes, desarrollamos una tecnología basada en reacciones hidrotermales, que en fase acuosa, donde esto reacciona específicamente el producto que tiene arsénico, que se llama enargita, produce un sulfuro de cobre, se enriquece, y el arsénico pasa a solución. Estamos a punto de terminar un paper que llevamos 3 años, pero ahora lo vamos a tomar. Así que si alguien quiere ver este tema, créanme que para lo ambiental es superpower, o para un químico desde el punto de vista reactor es superpower. Si alguien se quiere meter en este tema, por favor pídame la slide corta de un proyecto que postulamos, son 4 o 5 slides que lo muestran, ¿ya? Y nuevamente lo revisa y lo puedo ayudar y lo presento un poco al curso así, para que vayan practicando estas presentaciones técnicas, ¿ok? Eso es lo que hay, eso es lo que hemos hecho en Chile. Hay tecnología, a los japoneses les interesa esto, yo no sigo trabajando en esto por poco tiempo, pero hay cosas ambientalmente amigables. ¿Y para eso qué tienen que saber? Bueno, lixiviación, tienen que saber reactores químicos, tienen que saber de absorbentes, tienen que entender este curso de materias, el corazón para resolver un montón de cuestiones, problemas que tenemos en este momento. ¿Ok? Así que con eso cerramos esta parte, hacemos una pausa de... ¿Tenemos para hacer pausa? ¿No? Sí. Hacemos una pausa de 5 minutos. Voy a dejar aquí esto en pausa, la grabación. ¿Ok? Y volvemos después a, creo que torre de enfriamiento y... Espérate, veo el tiro. Torre de enfriamiento... Sí, torre de enfriamiento y absorción. Aquí de nuevo va a ser como metralleta y en la clase que viene volvemos a repasar. Primero un choque, ¿cierto? Ustedes ubiquen.
Pero les vuelvo a pedir que revisen el material un poco antes, ¿ya? Ok. Ok, los dejo entonces un segundo, en pausa. Sí, te Una escucho. consulta. Es que, Sí. Dale. que en la planificación del curso los controles salen los días lunes. Me haya volado, típico, no es típico, no te preocupes. Yo prefiero hacerlo los miércoles. Ya. ¿Ya? Estamos a las 8, vamos despejaditos, quedamos que van a dormir temprano. Yo también, no me voy a trasnochar, aunque eso me cuesta, igual me trasnocho. Pero es como un trato así de, ¿ya? Como ya, vamos a descansar bien el martes en la noche. ¿Me explico? ¿Ya? Yo prefiero hacerlo el miércoles. Tú misma puedes decirle al... A ver, aquí también, no sé si se dan cuenta que subliminalmente estamos viendo temas de gestión, de, ¿cierto? De comunicación, una formación integral, ¿cierto? Entonces, Carmen, tú misma, por favor, comunícate con el Pato Núñez y dile que yo te pedí el favor de que revisen el tema de los quizzes. A mí me acomoda más hacerlo los miércoles. Perdón, nosotros tenemos 2 quizzes. Yo estoy equivocado. Mira, nuestro modelo es así. Tenemos un quiz el lunes, que son 4 o 5 preguntas de la clase anterior, y después tenemos los miércoles un quiz con más aplicaciones que es un poquito más largo. El primero tiene que ver con conceptos, con criterios, y el segundo tiene que ver ya con la parte más operación. Así que esto me lo salté nomás, pero en realidad todos los clases tienen un quiz cortito, porque el quiz es la instancia para generar las preguntas, discutir, ver lo que no cacharon y todo, ¿ya? Yo ahora estaba medio ocupado, por eso no lo hice, tengo que preparar otro curso más largo, otra cosa, así que no lo hice. Dejo en pausa. Voy a tener que pararlo nomás porque, a ver.